Las Poquianchis. María de Jesús, María del Carmen, María Luisa y Delfina nacieron en San Francisco del Rincón y en El Salto, Jalisco, hijas de Bernardina Valenzuela e Isidro Torres. Quien trabajaba en el cuerpo policíaco se dedicaba a atrapar asaltantes de caminos, era alcohólico y constantemente infringía maltratos a su familia, además de que en varias ocasiones obligó a sus hijas a presenciar los castigos de los detenidos e incluso algunas ejecuciones. Llegó al extremo de encarcelar durante un año a su propia hija Carmen, como escarmiento por haberse escapado con un hombre sin estar casada. A mediados de los años 30, Delfina, Carmen y María de Jesús consiguieron trabajo como obreras en una fábrica de hilares y tejidos, un trabajo arduo y mal pagado, en el que no durarían mucho. Fue así que buscaron otras maneras de ganarse la vida. María del Carmen, quien era la mayor, se volvió concubina de un abarrotero de 50 años que la embarazó y que la dejó al enterarse. En 1938 conoció a otro hombre, Jesús Vargas, al que apodaban El Gato. Al poco tiempo, los dos abrieron una cantina y el negocio resultó ser muy rentable, pero, debido a la mala administración de Vargas, tuvieron que cerrar. Poco tiempo después se separaron, pero en el poco tiempo que pasó con él, María aprendió mucho sobre el negocio de los bares. Fue entonces cuando regresó con su familia. Durante esos años sus padres murieron y les dejaron una pequeña herencia. Luego de platicar con Carmen, Delfina decidió iniciar su propio negocio, inspirándose en la cantina de su hermana. El negocio, que había comenzado con la venta de bebidas, pronto se convertiría en un sombrío calabozo, donde mujeres ofrecían sus servicios y eran esclavizadas por ella. Las reclutaba a base de engaños. La mayoría de ellas tenía entre 13 y 16 años de edad. Con la promesa de conseguirles trabajo como empleadas domésticas, atrajo a varias jóvenes de los ranchos más cercanos. El hijo de Delfina, Ramón Torres González, alias El Tepo, era el que se encargaba de supervisar a las jóvenes en aquel lugar, además de controlar a los clientes para evitar que se armara cualquier tipo de riña. En algunas ocasiones también se encargaba de pagar los sobornos a la policía. Carmen era quien llevaba la contabilidad y la encargada de los permisos. Logró sacar de la clandestinidad y convertir el lugar en un sitio legalmente establecido. Delfina se rodeó de la protección de policías y autoridades municipales, que además eran clientes de su local. Todo marchaba muy bien, hasta que en el negocio tuvo que cerrar, por una riña que finalizó en malos términos con algunos agentes, pues al encontrarse con Ramón en una cantina cercana a su establecimiento, tuvieron una discusión y lo mataron. Delfina decidió vengarse contratando a unas personas para que los agentes pagaran por lo que le habían hecho a su hijo. La clausura se llevó a cabo con tal impunidad, dejando en el interior a más de 20 mujeres, que días después escaparon a San Francisco del Rincón, en una casa que era propiedad de Delfina, donde pasaron encerradas más de 6 meses y viviendo en condiciones deplorables. En 1949, María del Carmen murió a causa del cáncer. En 1954, Delfina decidió abrir una cantina llamada Guadalajara de Noche. Esta se inauguró en Lagos de Moreno y parecía más un motel donde rentaban cuartos para parejas. El propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como bar a cambio de favores íntimos. Ya con el suficiente dinero, Delfina se fue a Guanajuato y decidió establecerse en San Francisco del Rincón. Una vez que el negocio comenzó a operar, mandó a llamar a su hermana María Luisa para que también se integrara al negocio. Ambas comenzaron a reclutar más y más mujeres. Algunas eran engañadas y otras compradas. Delfina en muchas ocasiones se acercó a los campesinos que tenían hijas y les ofreció promesas y trabajo. En otras, simplemente las raptó. Cuando llegaban al negocio, las examinaban por completo y las sometían a extensos abusos. Las alimentaban con tortillas duras y un plato de frijoles. Las bañaban a cubetazos de agua helada y en las noches las ponían a atender a los clientes del bar.
Delfina tenía completo control de las jóvenes. Para mantenerlas trabajando, las endeudaba vendiéndoles productos de aseo personal, ropa, joyas y maquillaje. De esta manera eran esclavizadas hasta que la deuda quedara saldada. En una visita que hace María de Jesús a Guanajuato, coincide por casualidad con Laura Larraga, una expupila que consiguió poner su propio burdel en León. Tiempo después lo adquirió para sí misma. El negocio fue llamado como la Casa Blanca, pero no fue muy popular. Su suerte cambiaría luego de que un oculista le ofreció una casa en venta. María compró la propiedad y trasladó su negocio a una mejor ubicación donde prosperó rápidamente. La casa donde llevaban a cabo sus actividades era propiedad de un hombre apodado el Poquianchis. El negocio fue llamado La Barca de Oro, sin embargo era más conocido porque apodaron a María de Jesús como la Poquianchi. El lugar era frecuentado por jornaleros, campesinos, soldados y policías. Debido a la afluencia de la gente, llegaron a ser dueñas de otros negocios del mismo giro, y para ese entonces las Poquianchis ya habían creado una red perfectamente controlada. En 1962, las autoridades de Guanajuato decidieron cerrar todos los negocios de este tipo. Las hermanas solo pudieron quedarse con el Guadalajara de noche. La menor de las hermanas, Eva Valenzuela, se separó de ellas y decidió poner su propio negocio en Matamoros. Sin embargo, les pidió a sus hermanas que le ayudaran mandándole jóvenes para que pudiera operar el lugar. Fue entonces cuando a Delfina se le ocurrió un plan. Les propuso la idea a sus otras dos hermanas de unirse y comprar un rancho llamado Loma del Ángel para transformarlo en un lugar clandestino. Entonces comenzaron a reclutar a más mujeres, iban a diferentes lugares y las conseguían privándolas de la libertad. Cuando alguna de las mujeres cumplía 25 años, eran sometidas a crueles castigos por considerarse viejas. Se las entregaban a Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien las encerraba en uno de los cuartos del rancho sin darles de comer ni beber por varios días, y entrando constantemente solo para maltratarlas y abusar de ellas. A las que estaban muy débiles y ya ni siquiera podían defenderse, se las llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda, las enterraba vivas. A las mujeres que salían embarazadas las hacían abortar si es que eran de las que dejaban buenas ganancias, si no, las mataban. Si alguno de los bebés alcanzaban a nacer, lo asesinaban y lo enterraban en el rancho. En 1964, Catalina Ortega, una de las víctimas, logró escapar e ir con las autoridades a denunciar los hechos. Cuando las autoridades acuden a rescatar al resto de las víctimas, se encuentran con una situación indescriptible. 17 mujeres y 3 niños en estado de desnutrición, un cementerio clandestino del cual se exhumaron restos humanos de mujeres, fetos y niños, que contabilizaban un total de 91 cadáveres. En 1968 muere Delfina al caerle sobre la cabeza una cubeta con cemento. En 1984 muere María Luisa a causa del cáncer hepático. María de Jesús obtuvo su libertad eventualmente y murió en libertad. Entre los mitos creados en torno a las Poquianchis está el de los ritos satánicos, en el cual las Poquianchis, cada que llegaban nuevas niñas, encendían velas y veladoras formando una estrella de 5 puntas. Luego llevaban a un gallo, el cual era sacrificado. Entonces, Delfina y sus hermanas se desnudaban para untarse la sangre del animal. Desnudaban a las demás niñas nuevas, quienes eran violadas y sodomizadas por los cuidadores. Mientras las Poquianchis veían la escena y se reían. Después, sus ayudantes llevaban a la habitación algún animal, ya sea un macho cabrío o un perro, y obligaban a las niñas a realizar actos zoofílicos. Después los hombres llamaban a las demás niñas para empezar una orgía en la cual las Poquianchis también participaban. Otro mito era el que quitaban la carne de los cadáveres de las mujeres que asesinaban para venderlas por kilo en el mercado. Pero como lo dije, son solo mitos creados por la prensa. Eso ha sido todo en el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, dejen su manita arriba.
No olviden suscribirse al canal. Traeremos un poquito más contenido interesante. Comenten qué es lo que les gustaría que analizara o subiera un video al respecto. Por mi parte sería todo y seguimos analizando el terror.